a todos, buenas tardes desde España, buenos días para el resto de regiones. Me llamo Juanjo Navarro, soy ingeniero preventa de Corero. Primero de todo quiero agradeceros vuestro tiempo, vuestro interés y el ratillo que vamos a pasar juntos hablando de un tema que me parece interesante de este webinar. Serán 30 minutos de presentación. Vamos a hablar de un asunto dentro del mundo de la ciberseguridad que está bastante olvidado por los fabricantes o que muchas veces no ponen tanto hincapié como deberían, que tiene que ver un poco con los dibujos o los gráficos que simplifican un poco la información que damos a nuestros clientes cuando están bajo un ataque. Antes de empezar, quiero presentaros mi persona un poco más y también mi empresa. Como digo, me llamo Juanjo Navarro, soy ingeniero preventa en Corero, estoy a cargo de diferentes regiones alrededor del mundo, sur de Europa, norte de África, Oriente Medio, Latinoamérica, y pertenezco a Corero. Corero somos un fabricante que nos dedicamos a la protección de un solo vector de ataque, que es la protección ante ataques de denegación de servicio. Ese es nuestro objetivo, todos nuestros productos, todas nuestras infraestructuras, todo nuestro equipo de desarrollo, todo nuestro equipo de soporte, todos absolutamente en la empresa, nos dedicamos exclusivamente a proteger empresas, activos, redes ante este tipo de ataques. Y como os digo, hemos preparado un pequeño webinar que va a durar unos 30 minutos. Vamos a hablar de este asunto que tiene que ver con cómo se hacen los gráficos para representar que ha habido un ataque de denegación de servicio. Y al final, bueno, hay un chat en el que se pueden hacer preguntas. Este vídeo estará colgado tanto en BrightTalk como en el apartado en YouTube. Tenemos un canal de Corero. Y, en fin, espero que os guste, creo que es entretenido. Debo reconocer que es un poco técnico, así que intentaré hablar despacio y ser un poco conciso. Y vamos a empezar desde el principio, aunque no invertiré mucho tiempo, pero empezaremos un poco hablando de lo que es la denegación de servicio y luego iremos avanzando en ese concepto que para los clientes es muy importante, que tiene que ver con ver o representar dichos ataques. Permitirme que comparta pantalla, un segundo, por favor. Perfecto. Vamos a ponerlo en modo presentación para que sea más accesible para todos. Un segundo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Y vamos a activar el láser. Como os he dicho, Juanjo Navarro, ingeniero preventa, Corero, empresa dedicada a la negación de servicio. Y permitirme. Primero voy a hablar un poco de lo que es la denegación de servicio. Yo creo que todo el mundo en este webinar conoce lo que es la denegación de servicio. Voy a explicarlo en una frase muy sencilla. Un ataque cibernético, un ataque telemático de denegación de servicio es un ataque en el cual una empresa, un entorno tecnológico que tiene redes de conexión, recibe un tipo de tráfico que ya sea por su tipo de tráfico, por la cantidad de tráfico que recibe, consigue de alguna manera que mis servicios como proveedor de Internet, como proveedor de páginas web, como proveedor de un servicio concreto, no estén accesibles. Hay muchas formas de hacerlo, insisto, ya sea por la cantidad de tráfico que recibo, como por el tipo de tráfico concreto que al final consigue que mis servicios no estén disponibles. No es sencillo crear estos ataques. Hay unos mitos, que ahora vamos a hablar un poco de ellos, sobre cómo el mercado, cómo la gente cree que son este tipo de ataques, que muchas veces no es una realidad. Los que estamos trabajando en este tipo de protecciones sabemos que la realidad es bastante diferente en el mundo real, en el mundo de la protección, respecto a lo que sería el mundo del marketing, ¿no? Entonces, hay una de las cosas que siempre nos preguntan, que es cuánto suele durar un ataque de denegación de servicio, y la realidad es que la mayoría son bastante cortos. El dato que tenemos es que el 75% son menores de 10 minutos. La realidad podría ser un poco más agresiva incluso. La mayoría son extremadamente cortos, sobre todo en la fase de identificación o reconocimiento del activo que quiero atacar. Estamos hablando que podemos encontrar ataques muy grandes que duran apenas 10-20 segundos. Durante el día de hoy vamos a ver un ejemplo de este tipo de ataques que durará 12 segundos concretamente y veremos cómo esto afecta no solo a la infraestructura, sino también a la capacidad de generar los gráficos, que es lo que el cliente espera. Y ahora entenderemos un poco más eso.
Otro dato también importante que quiero compartir es que la mayoría de nuestros clientes o de aquellas empresas que no conocen bien el vector de ataque o que para bien o para mal no lo han sufrido aún, es que piensan que suele ser ataques conocidos como ataques volumétricos, que significa que recibo una cantidad de tráfico muy grande, pero lo que ocurre es que no es mucho tráfico. Lo que ocurre es que es normalmente menos de 10 gigas y un tráfico muy concreto que genera mucho daño. Es decir, que son ataques que no son fáciles de detectar. Permitidme que pase a la siguiente slide y aquí ya vamos a ir un poco al punto de este pequeño webinar en el que vais a entender un poco que aunque las empresas están muy interesadas en lo que es la protección, lo cual tiene bastante sentido, lo que vemos es que realmente también necesitan tener una buena visibilidad para comprender el ataque. Y aquí os voy a dar dos ejemplos para que entendáis mejor en el que tenemos dos clientes que están sufriendo un ataque de denegación de servicio, pero uno de ellos lo está sufriendo directamente, o sea, quiero decir, le está afectando, que sería este lado, este pobre señor de aquí que está sorprendido, y él no tiene ninguna duda de que está sufriendo un ataque porque sus servicios están caídos. No necesita ningún tipo de métrica, lo sabe directamente. Él ve que sus servicios no funcionan y es consciente que está sufriendo un ataque de negación de servicio. Este cliente no tiene protecciones y el sistema se le cae. Si las tuviera y no fuesen efectivas, sería exactamente lo mismo. Podría revisar los datos, pero en este punto, bueno, es tan sencillo como entender que el servicio no funciona y que, por tanto, el ataque ha sido efectivo, ha sido exitoso. Pero realmente el objetivo de esta charla es entender nuestro otro cliente que sí ha sido protegido de forma efectiva ante ataques de negación de servicio, pero sin embargo, él no es consciente porque sus servicios están funcionando. Él vive tranquilo, todo funciona bien. Nosotros nos comunicamos con él, nosotros como Corero, y le informamos de que hemos protegido de forma exitosa el ataque. Pero él necesita algo más que nuestras palabras. Nos va a preguntar que le demos datos de qué tipo de ataque ha sufrido y cómo se ha protegido y cuánto de grande ha sido, cuánto tráfico ha habido de atacante, cuánto tráfico en tiempo de paz, bueno, sería el tipo de ataque, pero cuánto tráfico limpio y una muestra de todos estos datos. Porque si no tenemos esos datos, parecería que lo que nosotros le estamos contando a este cliente es algo entre mentira y un poco capcioso, ¿no? Es como que, ok, me estás protegiendo, pero tienes que demostrármelo. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo más complicado? Podríamos presentar dos tipos de gráfica. Una gráfica compleja, como la que veis aquí, en la que le vamos a dar a nuestro cliente muchos datos muy profundos, muy complejos sobre cómo ha sido el ataque. Los técnicos de redes, los técnicos de ciberseguridad quizás puedan entender con facilidad estos datos, pero la gente del negocio, que es los que al final son los que, en cierta manera, necesitan tener ese feedback de que realmente se ha protegido, no les interesan estas gráficas porque aquí no entienden absolutamente nada. Y tiene mucho sentido porque aquí es muy difícil ver qué información es la que me aporta valor a la parte de negocio. Este tipo de gráficas son mucho más interesantes, en las que de una forma sencilla veo un color verde, de forma intuitiva sé que es el tráfico limpio, y un color rojo, que de forma intuitiva es el tráfico de ataque, es el tráfico bloqueado. Esta sería una gráfica muy interesante que yo podría mostrar a mis clientes, pero es cierto que es una gráfica un poco pobre. La realidad es que nosotros en Corero hacemos mucho hincapié en desarrollo de producto de la parte de visibilidad, porque sí, y vamos a ponernos en un caso, esto ocurrió hace mucho tiempo, en el que los equipos de red no eran capaces de evaluar correctamente el tráfico. Y supongamos que esta gráfica que le damos, en la que, bueno, en este caso estamos hablando de que está sufriendo un ataque de unos 500 megas por segundo, el cliente nos informa que pues, su red es mucho más pequeña, pongamos 100, y que es imposible que reciba 500. Si nos equivocamos al dar este dato, lo que estamos consiguiendo es que el cliente, aunque se sienta protegido, desconfíe del propio producto. Así que, aunque la parte de protección siempre sea muy importante, hay que recordar que la parte de crear las gráficas, crear los dibujos que dan esa información sencilla, tiene muchísimo valor para nuestros clientes y no debemos fallar en esa gráfica que mostramos. Para crear estos valores hay muchísimas formas de hacerlo.
Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que nosotros vamos a recibir un tráfico, vamos a poder analizarlo y vamos a tener que decidir cómo lo queremos mostrar. Y hay muchas circunstancias muy importantes a la hora de mostrar estos datos. ¿Cuántas muestras necesito? ¿Tengo que coger una muestra por segundo, una muestra cada minuto, una muestra cada 10 minutos? ¿Muestras uniformes? ¿Muestras aleatorias? ¿Muestras relativas? Cada uno de esos conceptos debe ser muy bien diseñado antes de hacer el producto para que la gráfica que presentemos sea adecuada. Y no solo la gráfica, porque seguramente el cliente querrá jugar con diferentes tiempos. Una hora, un día, una semana. Los datos que les vamos a mostrar tienen que coincidir perfectamente. Tienen que ser fáciles de ver y las queries que vamos a mandar a la hora de hacer esos gráficos tienen que ser lo más rápidas posibles, tienen que ser inmediatas. Así que como veréis ahora, lo que os voy a contar, veréis que no solo no es tan sencillo, sino que además hay que tomar muchas circunstancias en consideración. De nuevo, en Corero lo que nosotros hacemos es poner mucho hincapié, entendemos de forma sencilla que las gráficas son realmente importantes, tanto como la protección. Bien, hay un dato muy importante que tenéis que entender. El sistema va a analizar el tráfico en muestras, lo que se conoce como sampling. Pueden ser muestras de un segundo, pueden ser muestras de un minuto, de 5 minutos, de un día, depende del sistema que queramos representar. La realidad es que siempre van a ser muestras porque por mucho que querramos reducir, no podríamos coger los datos por microsegundos, tenemos que coger al menos por segundo y estas muestras pueden ser de dos tipos. Las muestras planas o uniformes y las muestras relativas. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis sobre una ciudad. Imaginad que yo quiero entender el comportamiento humano de un grupo de personas y quiero entender el comportamiento de una ciudad, comportamiento humano. Hay dos formas de entenderlo. Podría coger muestras uniformes, es decir, que yo voy a coger 100 personas de cada ciudad y las voy a analizar. Pero aquí tengo un problema. Si voy a analizar una ciudad que tiene 10.000 habitantes y voy a analizar una ciudad que tiene 10 millones de habitantes y utilizo muestras uniformes, es decir, que voy a analizar 100 personas en ambos casos, es muy natural, en este caso el ejemplo del slide son 4, perdonad, es muy natural que en la mente humana piense que estas muestras pueden ser no demasiado exactas, porque son 100 o 4 personas sobre 1.000 y 4 personas sobre 1.000.000. Esto significa que quizás en el grupo más pequeño, esas 4 personas sí puedan representar aproximadamente una tendencia, pero cuanto más grande se hace el grupo, da la sensación de que esa tendencia se reduce. Podría pensar que, ya que esto parece un poco incompleto, las muestras relativas, que es una especie de ratio, es decir, 1 de cada 1.000, en este caso vamos a coger una persona de cada 5.000, parece más adecuado porque en una ciudad de 10.000 personas cogeré 2, pero en una ciudad mucho más grande voy a coger muchas más muestras, porque siempre voy a coger 1 de cada 5.000. En la mente humana, y debido a que la mente humana en principio no parece que reciba ataques de negación de servicio, parece que las muestras uniformes son inexactas o no son muy útiles y las muestras relativas, por siempre tener un ratio, que cuanto más datos tenga que analizar, más datos voy a recibir, parece que pueden ser más adecuadas. Pero en el mundo tecnológico existen muchos problemas. No es tan sencillo como esto y lo vamos a ver. Las muestras planas, repito, siempre voy a coger el mismo número de datos independientemente del tamaño del grupo. De nuevo, los riesgos es que quizás, y vamos a hablar ya de tráfico de red, no parece representativo en casos en los que hay poco tráfico o mucho tráfico. Pero por el lado positivo, y esto es muy, muy, muy importante, sabemos cuántos datos vamos a tener, porque siempre van a ser los mismos. La cantidad de almacenamiento que vamos a necesitar, almacenamiento y conservación, siempre la conocemos de antemano, porque el número de datos que vamos a analizar es una muestra fija, con lo cual yo voy a tener una base de datos dimensionada de antemano para poder conservar los datos durante un tiempo que yo conozco.
lo cual es extremadamente útil. Y además, los tiempos de consulta de estos datos van a ser muy estándar, porque conozco exactamente cuántos datos voy a tener. Por tanto, aunque las muestras uniformes en el cerebro humano, en la forma de entenderla de las personas, parezcan pobres, en realidad en el mundo tecnológico, si se les sabe dar un buen uso, son extremadamente útiles. Es verdad que para mitigar este pequeño riesgo de que quizás las muestras no sean todo lo representativas que nosotros nos gustaría, lo que hacemos en Corero es cruzarlas con los metadatos. Los metadatos, yo creo que es un concepto que casi todo el mundo conoce, significa que dentro de esas muestras voy a coger determinados datos que puedan identificar mejor esas muestras. Con esos metadatos voy a poder hacer una correlación de lo que ocurre en el tiempo y voy a poder hacer una especie de una mezcla entre los datos y los metadatos. Y eso me va a dar una perspectiva mayor. Lo vamos a ver en el ejemplo para que lo entendáis. ¿Qué ocurre con las muestras relativas? Bueno, pues lo positivo es que efectivamente en la cabeza humana, cuanto más datos tengamos, porque el número de datos a analizar sea más grande, tendremos más muestras y consideramos que el análisis es más preciso. Eso es cierto. Pero el problema, y aquí es donde hago mucho hincapié en la denegación de servicio, es que nosotros no sabemos cuánto de grande va a ser un ataque de denegación de servicio. Y la realidad es que pueden ser cientos de millones de paquetes por segundo. Cuando tengo que guardar, almacenar, conservar, consultar, bucear dentro de esos datos, al no entender bien el tamaño que van a tener de antemano, tendré que diseñar un proceso muy efectivo a la hora de poder bucear en esos datos. Por lo tanto, cuando yo vaya a analizarlos, voy a tener dos diferentes perspectivas. Las muestras planas con los metadatos, las muestras uniformes, y las muestras relativas. Mezclar los dos es lo que me va a ayudar a entender lo que ocurre, lo cual es muy evidente y es el objetivo, pero por otro lado me va a ayudar a saber dimensionar cómo es, cuánto de grande tiene que ser mi base de datos, lo cual es extremadamente importante, porque si mis queries o mis consultas son demasiado grandes, el sistema no funciona y no puedo conseguir ver los datos. Permitidme antes de nada presentaros la arquitectura porque todo el ejemplo va a ser basado en esta arquitectura. Lo que tenemos en Corero, o lo que vamos a ver en este ejemplo, va a ser un sistema de protección, en este caso en línea, que significa que va a analizar constantemente el tráfico, va a ser como una lupa que esté en nuestro canuto de entrada, en nuestro link, en nuestro enlace, prácticamente diría dentro o delante de nuestro router de entrada o de nuestros routers de entradas, en función del número que tengamos, y va a ver constantemente el tráfico. Él no necesita muestras, él lo ve absolutamente todo. Y luego hay dos elementos más, el CMS y el SWA. El CMS va a ser un elemento que llamamos Central Management Server, que será el que organice las reglas de protección. En función del tráfico que esté viendo nuestro protector, lo vamos a llamar NTD, el CMS tiene las reglas preconfiguradas para decidir si quiere bloquear el tráfico o no. CMS no es una herramienta de visualización, es una herramienta de administración. Y luego tenemos el SWA, SWA. El SWA es nuestra herramienta de visibilidad. ¿Qué vamos a hacer con la visibilidad? Vamos a interpretar el tráfico, lo que ha ocurrido, los ataques, y vamos a poder presentárselo a nuestros clientes y ellos a su vez podrán presentárselo a clientes finales y podrán bucear en todos los datos. Nuestra charla de hoy viene a explicar cómo funciona este proceso con las muestras uniformes, con las muestras relativas y cómo se enfrenta ante situaciones donde el ataque es enorme y dura muy poco tiempo. Ya entenderéis un poco más el motivo. Tenemos más elementos dentro de la infraestructura, como sistemas de detección fuera de banda, como Scrubber, que funcionan como sistemas on-demand en caso de ataque. Incluso somos capaces de proteger el propio router directamente, poniendo reglas, ya sea vía FlowSpec o vía Netconf, para proteger fuera del perímetro. En cualquier caso, el sistema de visualización es exactamente igual, pero de momento vamos a centrarnos en estos tres elementos. Nuestro protector, que se llama NTD, Network Threat Defense, nuestro sistema de administración, CMS, y nuestro sistema SWA de analíticas. Bien, en estos, de nuevo, el NTD será el sistema de protección, el CMS será el sistema de gestión y el SWA será el sistema de visibilidad.
Estos elementos son los que vamos a revisar para que entendáis cómo funciona cada uno para al final generar esa visibilidad. El NTD, de nuevo, es un sistema que va a parar el tráfico, lo está viendo constantemente. Y una de las cosas que hace el NTD, que es muy importante, es mandar muestras relativas al CMS. ¿Ok? Recordad, las relativas es en un ratio, 1 de cada 1000, 1 de cada 2000, 1 de cada 3000. Cuanto más muestras tenga el NTD, más muestras recibirá el CMS. No serán todas, será en función de un ratio, 1 de cada 1000, 1 de cada 2000, 1 de cada 3000, 1 de cada 10.000. El CMS, el sistema de administración, analizará el tráfico para decirle al NTD, al sistema de protección, si tiene que pararlo o no. Y enviará muestras uniformes al SWA. Las muestras uniformes, recordad que serán 5, 6, 10, siempre las mismas, basadas en una escala de tiempo, 5 por segundo, 10 por segundo, 20 por segundo. Ya os adelanto que son 5 por segundo. Y esto lo veremos más adelante, el beneficio que tiene. El SWA es el elemento de visibilidad. Recibirá las muestras planas, pero gracias a la conexión entre NTD, CMS y SWA, al final la visibilidad será completa. Tendremos las muestras relativas, las muestras planas, lo tendremos absolutamente todo. ¿Ok? El SWA, que es el elemento de visualización, tiene cientos de dashboards preparados para que el cliente pueda entender todo lo que está ocurriendo. Tened en cuenta que es muy importante no darle una visibilidad, porque ya hemos hablado que necesitamos muestras relativas, muestras planas para tener una base de datos concreta, relativas para tener un mejor, para ser capaz de bucear en los datos y que tenemos que mezclarlas para que el cliente decida cuál quiere utilizar en qué momento en función de su conocimiento o de sus necesidades. Esto de aquí, que parece un poco complicado, lo vais a entender súper sencillo, es una empresa que está recibiendo un ataque que dura 80.000, que está recibiendo 80.000 paquetes por segundo de tráfico bueno y 20.000 paquetes por segundo de tráfico malo. Y va a durar 1 minuto. Esto es un análisis un poco tramposo porque el envío de datos que vamos a hacer, lo vamos a hacer por segundo. Y esto nos va a ser un multiplicador muy fácil de entender. Como podéis entender, en este caso, nuestro NTD va a mandar muestras relativas al CMS. El CMS, el ratio de muestras que tiene es 1 de cada 2000. Así que si está recibiendo 80.000 paquetes por segundo, 1 de cada 2000 son 40 paquetes por segundo que enviará el CMS. En el caso del tráfico malo, 20.000 paquetes por segundo, 1 de cada 2000 implica que va a enviar 10 paquetes por segundo. Lo denominamos S-Flow, Sample Flows, porque es el concepto técnico, pero vamos a llamarlo paquetes por segundo para que quede un poco más claro. El CMS hará un multiplicador y, como son 60 segundos, multiplicará los 10 por 60, de tal manera que tendrá 600 paquetes maliciosos. Y esos 40 que ha recibido lo multiplicaremos por 60 y tendremos 2.400 paquetes buenos. Cuando el CMS envíe muestras planas o relativas, muestras uniformes al SWA, 5 por segundo, lo que recibirá es 4 muestras buenas y una mala. Al ser por segundo, multiplicarlo por 60 serán 240 contra 60. Si os fijáis en este ejemplo, lo que vemos claramente es que tanto en las muestras relativas y en las muestras planas se produce una 80-20, que es el ataque. 80-20. La proporcionalidad se respeta completamente. ¿Por qué ocurre? Pues porque tanto el ataque ha durado 1 minuto, el tamaño de ataque ha sido muy proporcional al tráfico bueno y tanto en lo que conocemos como muestras relativas como muestras planas, muestras uniformes, coinciden los datos. Tenemos diferentes formas de visualizarlo, la parte de Events Page y Charts Page. Events Page está basado en muestras relativas y Chart está basado en muestras uniformes. Coinciden porque, bueno, este caso pues es un poco, no es muy habitual, la verdad, pero es fácil. Pero ahora vamos a entender un caso muchísimo más complicado, en el que vamos a recibir durante 12 segundos, y solo 12 segundos, 80.000 paquetes por segundo de tráfico bueno, tráfico no atacante, y 8 millones de paquetes malos, tráfico atacante, y solo durante 12 segundos.
Esto va a hacer que la representación de los datos sea muy diferente. El NTD, de nuevo, mandará muestras relativas al CMS, 1 de cada 2000. Esto significa que en la parte buena, que está recibiendo el tráfico fidedigno, el tráfico esperado, 80.000, 1 de cada 2000 son 40 flujos positivos, flujos buenos. Y en el caso de tráfico malo, que son 8 millones de paquetes por segundo, estará recibiendo o enviando el NTD al CMS 4.000 flows por segundo. Si lo multiplicamos por 60, nos encontramos que la cantidad de tráfico malo o atacante serán 48.000 paquetes airflow por segundo, mientras que en el caso del tráfico bueno será multiplicar 40 por 60, 2.400. Como ves, hay una desproporción gigantesca. Y lo siguiente que va a ocurrir es que cuando las muestras relativas, las muestras uniformes se envíen al SOA, lo natural es que el SOA reciba muchas más muestras negativas que muestras, quiero decir, de tráfico malo, que muestras de tráfico positivo, porque son 48.000 muestras de tráfico malo y 2.400 muestras de tráfico bueno. Así que cuando el CMS envíe 5 muestras por segundo, son muestras aleatorias, lo natural es que sean mayormente muestras negativas. Y eso va a ser complicado porque no estamos hablando que el ataque dura 1 minuto, como en el caso anterior. Estamos hablando que dura 12 segundos. ¿Qué pasa en los siguientes 12 segundos? El ataque ha parado. Durante los siguientes 12 segundos, y como veis en esta gráfica, todo es tráfico bueno, tráfico legítimo. Con lo cual, el sistema va a tener algún problema a la hora de graficarlo. Como es tráfico bueno, lo que va a recibir el CMS o lo que va a enviar al SOA va a ser 5 muestras por segundo de tráfico bueno. Perfecto. Y además, entre el NTD y el CMS, las muestras relativas, de nuevo basados en 1 de cada 2.000 paquetes, será el 100% de lo que envíe, serán muestras de que no hay ataque, muestras positivas. Así que ocurre. En las muestras uniformes, la que enseñamos por la parte de Event Space, veremos que existe una desproporción que no cuadra con la realidad. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen de que el ataque solo ha durado 12 segundos y como las muestras las vamos a crear por minuto, al final vamos a tener 2 escenarios. Durante 12 segundos va a haber un escenario donde la cantidad de muestras relativas en el tráfico atacante es muy alta, pero luego durante 48 segundos recibiremos muchas muestras de tráfico bueno. Así que el sistema, en la parte de muestras uniformes, dirá que es 80% bueno, 20% malo, pero no es verdad, porque dado que el ataque ha enviado 8 millones de paquetes por segundo, aunque sea con 12 durante 12 segundos, la realidad no es esa. La realidad es que debemos atender a las muestras relativas. En la parte de charts veremos que las muestras relativas sí coinciden con la realidad. 5% de tráfico bueno, muy poquito, realmente durante 1 minuto, y el 95% del tráfico malo. Así que trabajar con muestras uniformes o con muestras relativas hay que saber mezclarlos para entenderlo. Y os voy a explicar en la siguiente slide el motivo. Esto es nuestra página de eventos, que como veis esta línea azul muestra la cantidad de tráfico uniforme que estoy recibiendo, 5 muestras por segundo. Pero este pico de aquí indica que ha habido un evento durante un tiempo que ha hecho que los metadatos dentro de esas muestras sean muy diferentes a lo habitual o muy dispares o que haya ocurrido algo. Hay una parte de la muestra que no es uniforme a lo habitual. Esto de aquí nos indica dónde está el ataque y qué ha ocurrido. En la parte de eventos vamos a conocer el top 10 de Destination IP, IP address, etc. Por aquí lo único que vamos a descubrir es, muy bien, tenemos una base de datos muy exacta, un dimensionamiento para muestras uniformes, puedo hacer una búsqueda muy rápida y muy sencilla y voy a adivinar dónde está el ataque. ¿Ok? Y ahora iré a la parte de muestras relativas. En la parte de muestras relativas podré bucear mucho más en los datos. Pero claro, yo necesito saber con anterioridad, y por eso está esto, en qué sitio debo buscar. Si yo intento buscar durante un día completo en las muestras relativas, dado que el número de datos es muy alto, tardaré mucho en encontrar ese triángulo rojo, esa desproporción de datos,
donde está el ataque. Con lo cual, al final, lo que os quiero explicar es que las muestras relativas y las muestras uniformes, aunque conceptualmente no se entienda muy bien cuál es su significado, la realidad es que en el mundo de la tecnología, especialmente en la parte de DDoS, debemos utilizarlas a la vez para ser capaces de mostrar a nuestros clientes datos concretos y que ellos mismos sean capaces de bucear en esos datos para mejorar la tecnología. Ha sido una charla muy rápida, han sido solo 30 minutos. Os agradezco vuestro tiempo. Si estáis más interesados en entender un poco más esto y que tengamos una charla un poquito más lenta y un poquito más agradable sobre por qué Corero es mucho mejor que sus competidores a la hora de mostrar los datos, por favor, poneros en contacto conmigo o con mi empresa y haremos una pequeña demo donde lo podréis entender mejor. Os agradezco mucho el tiempo dedicado. Permitidme que deje de compartir. Y lo dicho, cualquier pregunta o cualquier circunstancia que queráis conocer un poco más, por favor, poneros en contacto conmigo. Muchas gracias.